¿qué tal? Paz y bien, una vez más compartiendo con ustedes esto de la artesanía de contar, ¿no? Estamos con Lisandro, que nos acompaña. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Rubén. Bueno, hoy tenemos esto de que contar historia es una especialidad para la proximidad, o sea, para hacerme prójimo, cercano del otro. Qué lindo que es esto, ¿no? Ser especialista de proximidad. ¿Cómo sería? Confieso que es un robo a mano armada del Papa Francisco. Ah, bueno. Así que lo confieso delante de usted, padre. Pero como es paisano nuestro no va a tener problema. Pero me pareció muy interesante entender este ángulo del contar historias como un proceso de cercanía, de proximidad, de prójimo, como usted dijo. Construir puentes, ¿no? Dice exactamente. Él. Y también atención para los catequistas, los pedagogos, los padres y madres de familia. Esta cuestión de que tenemos con la palabra y las imágenes, con el contar, con el narrar, con el comunicar, la posibilidad de hacer puentes de cercanías o preciosos muros de defensa. Exacto. Casi de la misma manera, ¿no? Entender de que es un 50% de probabilidades para uno o para el otro lado. Y por ejemplo, cuando decía, a veces tu mamá te decía, porque mi abuela, o sea, sería tu bisabuela, ya me decía, eso no es como ya tal cual, claro, levantar un muro, ¿no? Exacto, el dique, levantó el dique. Tenemos un lindo texto en el Evangelio, una imagen muy bonita, el Sermón de la Montaña. Ahí, ustedes saben que la montaña en la Biblia significa la presencia de Dios. Elevarse por encima de la mediocridad, la chatura, etc. Jesús sube a la montaña, había una multitud, era una montaña, digamos, baja, ¿no? Una sierra, diríamos nosotros. Y allí él comienza a hablar. ¿Y qué dice allí Jesús? Dice algo muy interesante, por lo menos a mí, desde el punto de vista del contar historias y la narración. No vengo a abolir la ley, no vengo a anular la ley, vengo a que se pueda cumplir, vengo a cumplirla. Y a mí me embelleció la mirada y me inspiró muchísimo a poder ser un pie para reflexionar que la artesanía de contar historias tiene muchísimo que ver con estas dos grandes secuencias muy propias del ser humano, de la comunicación, que es lo racional y lo emocional. Esa estructura rígida de lo racional, donde la secuencia es muy importante, donde aparece la lógica, donde aparece el lenguaje, donde se puede ver como una estructura gris. Lo seguro, digamos. Lo seguro, lo instaurado, la ley, la tabla sagrada, importantísima. Lo concreto, lo que hace ruido. Y por el otro lado, si se quiere, la habilidad blanda de la simpatía, la empatía, el lenguaje sencillo, cercano, de conexión con el otro, de diálogo con el otro, que como se llama en la jerga de los consultores de comunicación, las habilidades blandas. Claro. Esta cuestión de poder comunicar para llegar al otro. Me pareció muy estimulante, padre, esta cuestión de no vengo a anular lo rígido, lo racional, la ley, sino que vengo a rodearla de lenguaje sencillo para que podamos cumplirla hoy de manera viva. Él dice, vengo a darle plenitud. Es decir, le dice a estos fariseos, ¿no es cierto?, le viene a decir, bueno, yo en el fondo soy uno de ustedes, pertenezco a este pueblo, yo no vengo a dar un golpe de estado, no me interesa, no vengo a terminar con ustedes, o sea, mi mensaje de plenitud, de amor, también es para ustedes. Quiero llenar de sentido toda la tradición, la ley, los 10 mandamientos, para que no sea cumplimiento, cumplo y miento, sino que sea una libertad interior que nace de lo más profundo del ser humano y que le da justamente alegría, que le da felicidad, que le da ganas de vivir, porque efectivamente los fariseos eran grandes cumplidores de la ley, eran religiosos en el sentido estricto de la palabra, pero estaban avinagrados, estaban replegados sobre sí mismos, estaban encerrados en una falta de amor y sobre todo en una gran lejanía del otro. Interesante. Es decir, era una casta, una élite, y entonces miraban a los otros con desconfianza. Y es eso lo que Jesús justamente no hacía, porque Él se acercaba a todos, incluso se acercaba a lo que los fariseos miraban como bastardos, como gente miserable, como castigados por Dios, porque eran paralíticos, porque eran ciegos o porque eran extranjeros. Esto es muy importante. Jesús viene justamente a que la ley que Dios había dado en el Decálogo, los 10 mandamientos, tenga plenitud en un sí al amor.
Y un despliegue, pienso también, de esta cuestión del repliegue, del alejamiento, claro, de esta cuestión elitista, de armar ese gueto, claro. entre cuestiones casi de definiciones intelectuales, a explicar, que no es otra cosa que explegar, sacar esos pliegos hacia afuera para estar más cerca, para tender puentes de proximidad y no esos muros que a veces nos reivindican o nos retribuyen ciertas cuestiones bastante egoístas y que a veces nuestras debilidades y tentaciones pasan mucho por ahí. Claro. Lo que se me viene como sugerencia para los docentes, para los catequistas, para el apostolado narrativo, como con cariño decimos desde acá, Ajá. es de qué manera nosotros podemos construir conversaciones, puentes de proximidad y no anular, no abolir los emergentes que a veces pueden ser de mucha incomodidad. Como dijimos en cápsulas anteriores, ese golpe al vidrio de Don Bosco, de qué manera nosotros no levantamos un muro, sino que lo logramos capitalizar, lo tomamos como humus, como tierra, con humildad. Claro, pero todo eso en el fondo es un proceso de conversión y muy grande, porque vos salís del estado de confort, digamos, de la zona de confort, de lo que es seguro ya, y tenés que entrar a eso que vos decís, lo blando, que es en el fondo reconocerme imperfecto, vulnerable, necesitado, y por eso complementarme con el otro, y de allí la proximidad. El otro no es, como decía Sartre, entonces un infierno para mí, sino el otro es un don, un regalo, una gracia, y entonces al trazar un puente con él, voy a conocer la riqueza que él también tiene para complementarme. Ahí está la diferencia. Por supuesto que es un terreno difícil, por supuesto que es mucho más difícil, pero también es mucho más rico y es mucha más bendición para un docente, para un papá, la proximidad con el hijo adolescente. En vez de ponerse allí dando normas, ponerse a dialogar. Es difícil, pero es el camino, ¿no? Aproximarse, hacerse próximo. Y el desafío bien claro es esas palabras que utilizamos, esas imágenes que utilizamos, ese manual de catequesis que nos viene dado, ¿de qué manera logramos convertirlo en proximidad? ¿De qué manera nosotros podemos rodearlo de afecto, de intimidad, de retrabajo, de artesanía en el contar, en la reescritura de los ejercicios? Yo creo que ese es el gran desafío que planteamos un poco en esta cápsula. Y cuando se dice blando, no estamos hablando de reblandecidos, ¿no? Como un flan rabana, tampoco una cosa así, como decimos, una mezcla de crema chantilly con dulce de leche. No. Se trata de eso, se trata de hacernos más humanos. Eso, más humanos. Miren, los gestos proféticos del Papa Francisco son catequísticos. O sea, un solo gesto del Papa Francisco habla más que 10.000 catequesis. Por supuesto que es necesario la claridad intelectual, la claridad teológica es muy importante. En el caso de los fariseos, también en nosotros, bueno, el estudio bíblico, el estudio de la teología, conocer el catecismo de la Iglesia Católica es muy importante. Pero si eso no sabemos comunicarlo a través de gestos humanos cercanos, incluso con aquel que no cree, con aquel que no piensa como nosotros, evidentemente nos estamos perdiendo de algo muy importante, muy importante. Justamente la palabra católico significa universal, un corazón abierto a todos, pero sin perder mi propia identidad. Porque si yo pierdo mi identidad, ¿qué puedo comunicar al otro? A veces esta sensación que tengo es que, bueno, pero para hacerme uno con el otro yo voy a renegar de aspectos fundamentales de mi identidad. No, estás equivocado. Lo mejor que le podés dar al otro es ser vos mismo con tu identidad. De persona, tu historia personal, y bueno, tu fe cristiana católica, me parece, ¿no? Por eso construir puentes no significa una cosa así como que todo es igual, todo es lo mismo, esto es una ensalada rusa. No, al contrario. Construir puentes desde lo que yo soy hacia lo que vos sos. Y derribar el muro del prejuicio, de la desconfianza, del ¿qué dirán? Eso es otra cosa muy importante. Los prejuicios son terribles, es poner la lápida antes que muera. Esto es el prejuicio. Es un prejuicio. Esto es importante. Entonces, no anular al otro. Esto que significa un ejercicio de diálogo constante, ¿no? Constante. Y ahí aparece el contar historias como un ejercicio reformador, como un ejercicio reivindicatorio del otro. Bien trabajado, sino, como hemos visto también anteriormente, es una autonarración, un autoconvencimiento, muros hacia adentro, que no se multiplica, que no vive y que no abunda, que no irradia. O sea que contar historias es ser especialista también de proximidad. Gracias. Bueno, gracias por esto. Nos veremos próximamente. Gracias.